En el presente video, we're going to continue talking about algebra con el programa Máxima. Y vamos ahora a hablar de fracciones algebraicas. Comenzamos con una hoja de cálculo. Una fracción es simplemente una división en la que tenemos un numerador y un denominador, ¿verdad? Esta es relativamente simple de utilizar. Hay otras más complejas, por ejemplo esta. Esta la escribí en SMath Studio. Copié el contenido, lo pegué aquí en Máxima y en vez de darme paréntesis me da corchetes. Es necesario cambiar, si hacen algo así, es necesario cambiar los corchetes a paréntesis de manera que se interprete bien la fracción. Como ustedes pueden ver, aquí está la fracción original, aquí está el resultado en Máxima. Para reducir fracciones, podemos factorizar numerador y denominador. Por ejemplo, si tengo estos dos polinomios que van a ser parte de una fracción y los factorizo, encuentro que 2a más 3 es un factor común. De manera que si yo divido P1 por P2, aparecen estos términos con el factor común 2a más 3. Es decir, aquí siempre nos queda el numerador y denominador tal como los introdujimos. Pero utilizamos esta función que se llama Rational Simplification, simplificación racional. Racional significa fracciones. En lo que nos queda estos términos, uno y uno de estos términos después de simplificar los factores. Podemos escribir una fracción directamente y utilizamos esa función ratsimp para simplificarla, si es posible, ¿no? En este caso la simplificación fue bastante significativa. En este caso también. Ahora supongamos que tenemos una fracción como esta, en la que, vamos a ver si ratsimp nos permite simplificar algo, no va a permitir simplificar nada más. Si queremos obtener el cociente y el residuo de esta división, vamos a separar nuestra fracción en un numerador n y un denominador d. Las funciones que se usan para separar son num y denom. Y después usamos la función divide, o dividir. Dividir el numerador por el denominador nos da una lista con dos resultados. El primero es el cociente de la división y el segundo es el residuo. La división de polinomios se puede representar de esta manera. N es el numerador o el dividendo, D el denominador o divisor, Q es el cociente, R es el residuo, y de ahí si multiplicamos por D se obtiene también esta relación. Por ejemplo, para el caso anterior tenemos Q igual a X menos 1, R menos 3 menos X2, y sabemos N y D lo tenemos anteriormente. Si expando Q de pues R más R, me debe dar el numerador y efectivamente me da ese resultado. Una expresión mixta es un polinomio más una fracción. Ratsimp la puede ayudar a simplificar. Otro ejemplo. Ratsimp. Suma y resta de fracciones. Cuando escribimos la suma, no realiza la operación máxima inmediatamente. Tenemos que usar ratsimp para simplificarlo. Y aquí otro ejemplo. Un tercer ejemplo de suma de fracciones. Suma y resta de fracciones. Si se pudiera factorizar el denominador, hacemos factor y el denominador sí se puede factorizar, aunque el numerador no se puede. Aquí tenemos otra suma resta de fracciones y factorizamos para obtenerla de esta manera. Multiplicación de fracciones. Multiplicamos fracción F1 o definimos fracciones F1, F2, F3. Vamos a multiplicar aquí F1 por F2 por F3. Factorizamos a ver si tiene algún factor común y si se simplificó bastante. Ratsimplify expande un poco el numerador y denominador. Aquí tenemos expresiones mixtas, donde hay polinomios y fracciones.
Si multiplicáramos estas dos, con RADSIMP se obtiene el resultado ya simplificado. Y aquí otro ejemplo. Con RADSIMP nos queda x más a. Un tercer ejemplo con RADSIMP nos queda 1. División de fracciones. Tengo dos fracciones f1, f2 y la voy a dividir como f1 sobre f2. Me queda este resultado. RADSIMP para simplificar. Factorizar de ser posible y nos queda una factorización ahí. Otro ejemplo, f1, f2, q es igual a f1 sobre f2. Simplificar RAD. Ya factorización aquí no sería muy significativa. Multiplicación y división combinada, voy a tener esta fracción f1 y esta f2 y esta f3. Voy a multiplicar f1 por f2 y dividir por f3. Simplificamos con RADSIMP y factorizamos para simplificar aún más. Aquí vamos a dividir f1 por f2 por f3. Simplificamos. Factorizamos. Nos queda este resultado. Fracciones más complejas. Esta es la que entramos al principio de los ejemplos. Bueno, esta es diferente. Voy a copiar esta de todos modos. Vamos a regresar a la que estábamos. Hacemos simplificación. Nos queda esto. Setamos esta. Esta sí es la que teníamos originalmente. La simplificamos a esto. La podemos factorizar un poco. Multiplicaciones y divisiones que involucran 0 o infinito. Dividir un 0 por un número o multiplicar un número por 0 resulta 0. La división por 0 no está definida. Es el número que llamamos infinito. Infinito se representa como inf o como porcentaje inf en máxima. Si multiplico el 5 por infinito me queda 5 infinito, pero eso no tiene ningún sentido. El infinito, es un número inalcanzable, es un número bastante grande. 0 dividido por 0 es indeterminado. Si lo intentan hacer en máxima, nos dice que es indeterminado. Y esto es lo que le quería hablar sobre fracciones. Y de esta manera terminamos este video en particular.